el Evangelio de Mateo, pues Mateo escribe para una comunidad judío-cristiana. Y por lo tanto hay muchas cosas que Mateo escribe ahí que la comunidad judío-cristiana, porque era una comunidad judía, pues conocía los costumbres judíos, y entonces pues leyendo la comunidad ya entendía. Nosotros no somos de comunidad judío-cristiana, nosotros somos cristianos desde, yo creo que todos nosotros desde chicos somos cristianos, somos católicos. Por lo tanto, muchas cosas que podemos tomar del Evangelio de Mateo, si no conocemos las tradiciones judías, nos puede pasar despercibido, nos puede pasar así por encima y desgraciadamente empezamos a veces a moralizar el texto porque no conocemos la esencia como tal. Y para conocer la esencia, era lo que decía a ustedes, es necesario conocer la Torá, es necesario conocer el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, porque ahí está la base para nuestros hermanos judíos de todo lo demás. Y entonces hoy vamos a salir un poquito del tema, porque quiero hablar con ustedes del libro de Job. No sé si todos ustedes han tenido la dicha de leer este libro, o por curiosidad, o no sé, escuchar en alguna lectura de la misa, o algunas cosas así. Entonces, hoy vamos a hablar del libro de Job. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la misma problemática de Job. Todos nosotros nos vamos a encontrar con esa problemática de Job durante nuestra vida, ¿sí? Pero yo digo de manera más palpable ahorita, en la pandemia. Y es uno de los principales libros leídos de la Biblia. Si ustedes van a ver, hay libros muy famosos en el mundo, ¿no? Dicen que uno de los más famosos es el libro de Cervantes, el Quijote. Está probablemente en casi, o a lo mejor en todos los idiomas, tú puedes encontrar el Quijote, porque es una de las grandísimas obras, ¿no? Las obras magnas de la humanidad, de los escritores de la humanidad, ¿no? También se vamos a leer Shakespeare, ¿no? Puede ser que no conozcamos Shakespeare como tal, pero todos ya han escuchado Romeo y Julieta alguna vez, ¿no? Entonces, pues son obras magnas del mundo que todos conocen. Y todos conocen la Biblia, ¿no? Todos conocen la Biblia, saben que existe la Biblia. Pero un interesante es que uno de los principales libros más leídos de la Biblia es el libro de Job. Más leído de los, ¿eh? Por eso digo, esta es una obra magna de la humanidad que fue ¿sí? Sí. Entonces, el libro de Job fue más o menos escrito entre 500 o 400 antes de Cristo. Y este libro está clasificado como uno de los libros sapienciales. No hemos estudiado los libros sapienciales como tal. Sapiencia, de ahí viene la palabra sabiduría, ¿sí? Es uno de los libros de la sabiduría del pueblo de Israel. Entonces, el libro de Job es uno de los libros de la sabiduría, de la sapiencia, del corpus sapiencial, ¿sí? Dios es un padre, Dios es amor. Entonces, ¿por qué Dios permite que exista el mal? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto en este mundo, no? Algunos pueden dar yo diría, algunos pueden nos dar algunas respuestas piadosas. Ah, no, pues esa es la voluntad de Dios, ¿no? Este virus está ahí porque es la voluntad de Dios. Algunos pueden nos dar algunas respuestas, no sé, un poco blasfemias, ¿no? Es que Dios no, es que Dios no nos quiere y por eso nos manda esas cosas. Otros pueden nos dar razones agnósticas o razones propias ateas, ¿no? Pues ¿sabes qué? Es que Dios no existe y este mundo es así y así vamos a sufrir todos nosotros. Pues hay muchas respuestas y también vamos a encontrar respuestas en este libro de Job.
Lo que pasa es que también en Grecia, los filósofos en Grecia también se preguntaban por qué el ser humano tiene que sufrir, cuál es la origen del sufrimiento y cuál es la origen del mal. También en Grecia, antes de Cristo, prácticamente el mismo tiempo que se fue escrito el libro de Job, también se preguntaba por qué el sufrimiento del ser humano. Si vamos a buscar en la literatura babilónica, en la literatura de los otros pueblos que estaban cerca de Israel, vamos a encontrar otros Job, varios Job que por ahí andaban, que también son libros que fueron escritos para entender el porqué del sufrimiento, para entender el porqué del mal en el mundo. ¿Sí? Entonces, el libro de Job, de la Biblia, es uno de los libros más leídos por toda la humanidad. Pero también, al mismo tiempo, encontramos otros libros similares, podríamos decir otros Jobs similares en otras culturas, que también tiene este intento de responder a esta pregunta. ¿Por qué existe el mal y por qué el ser humano tiene que sufrir? ¿Sí? Entonces, delante de esta pandemia que nosotros estamos enfrentando, algunos recurren a la historia para recordarnos que la humanidad ha pasado y ha superado momentos de pestes y pandemias, como la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, ¿se acuerdan de la peste negra, ¿no? Peste negra, ¿se acuerdan? Que fue en los 1300, 1400, ¿no? Y que mató muchísimo, pues yo creo que más de la mitad de la Europa se murió por, por la peste negra. Entonces, la peste negra, pues también es un de los ejemplos que hubo otras pestes del mundo, ¿no? Cosas que no eran esenciales y entonces vamos relativizando. Y cosas que a veces eran esenciales antes de la pandemia, pero que relativizábamos y ahora entonces sentimos falta. Por ejemplo, dar un abrazo, ¿no? Antes el abrazo, sobre todo para nosotros latinos, pues es una cosa muy común y a veces pues hasta no pues, relativizábamos, ¿no? Y ahorita pues podemos estar sintiendo falta de dar un abrazo a aquellas personas que queremos, a aquellas personas que amamos y no podemos, ¿sí? También este virus nos ha mostrado que ha caído nuestro orgullo. Ha caído el orgullo también de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia siempre ha dicho, yo soy la señora, ¿no? Yo soy la señora y no es por eso queremos despreciar la ciencia, ¿no? Claro, la ciencia tiene todo su mérito, pero la ciencia siempre fue orgullosa en el sentido de que yo soy la señora y yo hago las cosas como bien me entienda y ustedes necesitan de mí y no yo de ustedes. Entonces ahora nos llega un virus nuevo y la ciencia no es que tampoco yo les puedo salvar. Entonces, delante de toda esa problemática que les voy poniendo, nosotros creyentes de tradición judía cristiana, nos preguntamos por el silencio de Dios y delante de todas esas muertes, delante de todas estos contagios, ¿dónde está Dios? ¿Y si existe? Y si existe, ¿por qué está en silencio? Por ejemplo, cuando hubo la peste negra en Europa, ¿qué se hizo? Se hizo procesiones, se sacó el Santísimo Sacramento y se sacaba la Virgen María y se iba en procesiones y todos en procesiones aquí y allá. Y resulta que se contagiaron más y se murieron más, ¿no? Porque saben que cuando hay esas cosas no puede haber aglomeraciones. Y hizo y mucha gente se murió más. Es claro que en los días de hoy no hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, en 1400 hubo la peste negra y todos se salían en procesiones y pensaban que eso era cosa del demonio y que era un castigo divino. Es claro que en los días de hoy no. Por ejemplo, cuando empieza la pandemia de SIDA, ¿no? Porque la SIDA no fue una pandemia, pues, pero sí fue una cosa, una epidemia, ¿no? De SIDA, si se acuerdan, a la SIDA en los años 80, años 90, pues muy fuerte en todo el mundo. ¿Qué se hizo? Hizo muchísimas procesiones, claro que no. Se creó muchísimos laboratorios y se fue a buscar ayuda científica, ¿no?
Ahorita con el coronavirus, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo muchísimas procesiones y se está viendo eso como un castigo de Dios o como una intervención del diablo. No, claro que no. No es castigo de Dios, tampoco es intervención del diablo. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo buscando vacunas, se está buscando también en la ciencia, se está buscando también en los laboratorios para que haya una cura, ¿no? Pero la finalidad de todo eso es que quitar el sufrimiento. La finalidad de todo eso es quitar el mal. El sufrimiento es una cosa mala. Y no, yo creo que no existe una persona en sã conciencia que diga, no, pues yo quiero sufrir. No, el sufrimiento es una cosa que para nosotros como ser humano nos da repugnancia, ¿no? Lo mismo que dicen, ah, Jesucristo quería estar sufriendo ahí en la cruz. No, no creo que Jesucristo quería estar ahí en la cruz sufriendo. Él entrega su vida por amor a cada uno de nosotros, pero no quiere decir que no estaba ahí en la cruz sufriendo, ¿eh? Él entrega su vida sabiendo que iba a sufrir. Y se acuerden lo que pasa con Jesús en la noche que está en Getsemaní, ¿no? Cuando hace sus oraciones al Padre y dice, Padre, si es posible, afasta de mí eso, afasta de mí este cálice, afasta de mí este sufrimiento, ¿no? Entonces, hasta Jesús, delante de todo eso, pues acepta el sufrimiento y lo lleva por amor, para demostrar el amor del Padre, para demostrar su amor hacia nosotros. Pero sabía que el sufrimiento también no es una cosa buena, ¿no? No existe una persona que le gusta sufrir y que va a poner entonces su mano en el fuego. Pues no. Alguien que haga eso, pues sabe que en sã conciencia no está bien, ¿no? Entonces, el sufrimiento no es una cosa, no es una cosa que nos gusta. Al contrario, es una cosa que nos hace muy, muy complicada la vida. Y delante de todo el sufrimiento, entonces nos preguntamos, pues, ¿dónde está Dios? Y si sí está, ¿qué estás haciendo que no toma una iniciativa? Si lo decimos que es todopoderoso, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y entonces el libro de Job, yo creo que en este momento nos puede dar una luz delante del sufrimiento. Y al mismo tiempo el libro de Job también nos va a dar lecciones para no darnos consejos tontos, ¿no? A veces, no sé, una persona se muere y nosotros como somos muy buenos y queremos ser cristianos buenos, vamos hasta la familia de esta persona y decimos, no, ¿sabes qué? Es que es voluntad de Dios. Esa es una blasfemia, mis hermanos. Yo creo que delante de una tragedia, delante de un mal, si no sabemos lo que decir, lo mejor es quedar callado. Basta nuestra presencia y basta nuestra oración. ¿Sí? Entonces, eh, lo que decía a ustedes con relación a este libro es que trata de este sufrimiento, trata del mal en el mundo. ¿Y por qué el justo sufre? Job va a preguntar a Dios y primero va a preguntar también a sus amigos por qué el justo sufre. Porque según una línea bíblica, de la teología bíblica de aquel entonces, era que el malvado sufre porque es pecador, porque hace el mal. Y entonces el malvado va a sufrir por eso, porque es consecuencia de su mal, consecuencia de sus malas acciones. Por eso sufre el malvado. Pero lo que pasa es que Job no era malvado. Y lo que pasa es que Job va a preguntar a Dios, ¿por qué las personas buenas tienen que sufrir? Las personas malas, pues está bien, ¿no? Pues se nos dicen que Hitler, se nos dicen que Mussolini, se nos dicen que Lenin, se nos dicen que Stalin, se nos dicen que Mao sufrió, pues está bien, pues mataron tanta gente, ¿no? Pues sí, pues que sufran, ¿no? Pues que paguen por sus pecados. Pero si miramos, no sé, una persona buena, una Madre Teresa de Calcuta, una persona que hace el bien, y miramos y vemos que sufre, y entonces nos preguntamos, ay, ¿y ahora? ¿Por qué esta persona que es tan buena tiene que sufrir mientras que un Lenin, mientras que un Stalin, mientras que un Hitler, que mataron tanta gente, prácticamente ni han sufrido, han tenido muertes tranquilas?
Entonces, justamente Job va a preguntar eso. Y Job va a preguntar, está bien que los malos sufran, pero lo que pasa es que los malos no sufren, sufren los buenos. Y Job va a dar esta respuesta en su libro. Pero lo que pasa es que Job va a contestar esta teología, la teología de su tiempo, porque la teología de su tiempo decía justamente esto. Si tú haces el bien, tranquilo, no te preocupes, que no te va a pasar nada de malo. Si tú haces el mal, pues, ojo, te va a pasar muchas cosas malas. Esa era la teología en los tiempos de Job. Pero lo que pasa con Job es que Job va a cuestionar esa teología y va a decir, a ver, lo que pasa, un ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que mi vecino es malo y está muy bien. Yo soy justo, soy bondadoso y estoy sufriendo. Y tengo una enfermedad grave. A ver, yo nunca he hecho nada contra de Dios. ¿Por qué me está pasando eso? ¿Sí? ¿Me comprende? ¿Está clara la exposición? Sí, ¿Alguna aportación hasta aquí? ¿Podemos seguir? sí, Ok. Sí, Entonces, hasta ahí. Abran su Biblia en el libro de Job, capítulo 1. Y vamos a ver, ahora vamos a entrar a la palabra y vamos a interpretar la palabra por la palabra. Job, capítulo 1. ¿Se acuerdan que el libro de Job está, como ya dice el inicio, está entre los libros sapienciales de la sabiduría de Israel? Es un libro que nos va a enseñar según la sabiduría de Israel. ¿Sí? ¿Todo ya lo tiene? sí, ya. Ok. Alguien que me lea del capítulo, Job capítulo 1 Había hasta en el país, Job capítulo 1 de 1 a 12. había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos servidores y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Este hombre era el más famoso entre todos los hijos de Oriente. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por turno, en casa de uno, en casa de cada uno de ellos, e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía, puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Así hacía Job. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió, vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. Yahvé dijo a Satán, ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió, ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces dijo Yahvé a Satán, te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé. Muy bien. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que quiten la imagen de Satán como diablo, como normalmente nos han enseñado. ¿Sí?
Porque el Satán aquí de Job no tiene relación con el diablo según lo que nos enseña la doctrina. ¿Está bien? Entonces quiten esta imagen de sus cuernos y de no sé qué y el infierno, no sé qué, no sé qué, ¿sí? Les voy a dar la explicación de por qué todo eso. ¿Está bien? Pero ya no identifiquen el Satán de aquí con el diablo que conocemos y el tentador de Jesús y que no sé qué y que por ahí también dicen que por ahí anda, ¿sí? Esa es la primera cosa que les pido. Entonces, vamos a ver aquí que este libro es como al principio nos pone eso como una fábula, ¿sí? Eso no quiere decir que sea una cosa negativa, no es nada de eso. Entonces, va a decir que era una vez. ¿Cómo se empiezan las fábulas? A ver, érase una vez, sí. ¿Sí? Entonces, hay que ver el género literario del libro. ¿Se acuerdan que hemos estudiado con relación a los géneros literarios? Y ustedes tienen los apuntes de los géneros literarios. No voy a entrar en eso porque la hora ya nos va. Entonces, tienen los géneros literarios y hay que ver los géneros literarios que aquí estamos leyendo, ¿sí? Cada libro de la Biblia tiene un género propio, ¿sí? Entonces, era una vez un hombre llamado Job que vivía en el país de Uz. Mira las cualidades que tenía Job. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios, o sea, obedecía a Dios. ¿Se acuerdan que el temor de Dios es la obediencia, es reconocer el señorío de Dios? Temeroso de Dios, o sea, cumplía los mandamientos de Dios y apartado del mal. Esas son las cualidades del Job, ¿eh? No es cualquier uno, ¿eh? Esas son sus cualidades. Tenía 7 hijos. ¿Se acuerdan lo que decía para ustedes que las Sagradas Escrituras fueron escritas en cuál lengua? En arameo. En hebreo. En hebreo. En hebreo. Y las Sagradas Escrituras, cada palabra también tiene un significado numérico. ¿Se acuerdan lo que decía ustedes? Cada letra en hebreo tiene un significado numérico. Entonces podemos interpretar aquí que Job tenía 7 hijos. 7 en hebreo, para los hebreos, 7 significa perfección, corona, la imagen de la corona del rey, ¿no? O sea, Job era coronado, Job tenía la perfección de hijos, hombres, eran 7. Y tenía 3 hijas, 3 para los hebreos significa benevolencia. Significa la benevolencia, la divinidad. O sea, Job tenía la perfección de hijos. Y dentro de la perfección de los hijos, tenía pues los 7 hijos, la perfección, la corona, Dios lo corona con esos 7 hijos, y tenía la benevolencia de también tener 3 hijas. ¿Sí? ¿Se comprende eso? ¿Se comprende la grandiosidad que era este personaje? Y después nos va a decir que Job no era poca cosa, ¿eh? Job no era un pobrecito, ¿eh? Job poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. O sea, tenía dinero, tenía lana. No era no era un Abraham que andaba para todos los lados perdido, que no sabía si se acuerdan de la historia de Abraham, ¿no? No era un Moisés que salió del Egipto solamente con la ropa, con su ropa del cuerpo. No. Era alguien que tenía mucho dinero, ¿sí? Pero no solamente eso. Vean las cualidades morales también que tenía Job. Las cualidades como persona, los valores como persona. Sean valores como persona y también los valores religiosos, ¿no? Íntegro y recto. Eso es un valor, uno de los valores. Toda persona es llamada a ser así. Temeroso de Dios, es un valor religioso también, ¿no? Y el texto nos sigue diciendo que era el más rico de toda la gente del Oriente. ¿Ya ves? Imagínate. Y ahí va a hablar
que sus hijos tenían el costumbre de juntarse para comer y después Job ofrecía ofrecía un sacrificio, un holocausto. ¿Se acuerdan de los holocaustos que se ofrecían? Él ofrecía un holocausto porque decía, quizá mis hijos pueden ter blasfemado, pueden ter maldecido a Dios, estaban ahí todos comiendo juntos, a lo mejor uno u otro se quedó borracho y acabó diciendo alguna cosa contra el de Dios. Pues al final de las cuentas, cuando sus hijos terminaban sus comidas, Job, no dice que Job estaba en las comidas, no dice que estaban sus hijos. Pues mismo así Job va y ofrece un holocausto a Dios para que si acaso haya pasado algo, Dios perdone a sus hijos. O sea, Job quería estar siempre en paz con Dios, siempre en paz con Dios. ¿Sí? Hasta aquí claro. ¿Hasta aquí claro? Es que no Sí, les... claro, Está claro. bien. Digamos, un día, el versículo 6, en que los hijos de Dios fueron a presencia de Yahvé. Aquí los hijos de Dios no, no significa que sean, según el autor sagrado, cuando habla de los hijos de Dios en Job, está relacionado con los ángeles, con las criaturas creadas por Dios, que son las criaturas, los ángeles, las criaturas espirituales. No quiere decir que sean el ser humano como tal, ¿sí? Porque se acuerdan ustedes que en este tiempo los judíos no se decían que eran hijos de Dios, ¿sí? Se decían que eran el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, pero ellos no daban para sí mismos el título de hijos de Dios, ¿sí? Porque eso es un título propio del Mesías, ¿no? Y se acuerdan que cuando Jesús dice eso, pues los escandaliza a todos, ¿no? Entonces, para que eso se quede claro. Fueron a presentarse ante Yahvé. Apareció también entre ellos el Satán, ¿sí? El Satán, la imagen que podemos tener de Satán aquí, como decía ustedes, no es que sea el Satán, el diablo como tal, como así lo conocemos. El Satán aquí, ustedes pueden ver como aquel que pone a prueba, aquel que pone a prueba, ¿sí? Que va a poner a prueba a todos. Ustedes van a ver que aquí nos da como si fuera una imagen de las cortes monárquicas, porque Dios concede una audiencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que quien concede audiencia para nosotros que estamos en una democracia, pues es el presidente, pero aquel tiempo no sabían que era democracia, aquel tiempo pues tenían sus reyes y todo lo demás. Entonces aquí parece que como si Dios fuera el soberano, el rey, y empieza a dar audiencia a sus súbditos, a aquellos que vivían con él, ¿no? ¿Por qué va a dar audiencia? Porque solicitaron, porque Dios quería saber qué estaba pasando, ¿no? Por eso digo a ustedes, para ver el género literario que estamos usando, ¿no? Apareció también entre ellos el Satán. Como decía, no es una personalidad, no es una persona. Él sería más o menos como un funcionario de la corte del rey celestial que actúa como policía, como vigilante. Él está vigilando, él está viendo todo, ¿no? Que va a verificar las cosas en la tierra. ¿Por qué? Porque va a decir así, Yahvé va a preguntar a Satán, ¿de dónde vienes? Y Satán va a decir, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. O sea, estaba por ahí vigilando, ¿no? Estaba por ahí buscando a ver qué va a pasar, ¿no? Estaba paseando, estaba haciendo turismo por la tierra, ¿no? Entonces, es una especie de espía, este Satán, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con el Satanás, con el diablo, con la mentalidad que tenemos del diablo, el tentador, ¿sí? Es aquel que va a poner a prueba. Al final de las cuentas sería como un funcionario, según la lectura que estamos aquí, sería como un funcionario de la corte de Yahvé, que un espía, un policía, que Yahvé, que se fue, Yahvé le pregunta, ¿de dónde vienes? Ah, pues sabes que estaba dando una vuelta ahí por la tierra. No sé, a lo mejor me fui a Cancún, después, ¿no? Después a Acapulco, después, no sé, me fui a Las Vegas, bajé ahí por Argentina, Brasil, a Europa y
Asia y ahora regresé, ¿no? Estaba dando unas vueltas ahí por la tierra, más o menos así. Pero es interesante el diálogo que Yahvé va a hacer a Satán, porque Yahvé nos va a preguntar, bueno, ¿dónde estaba? Ah, estaba dando unas vueltas por la tierra. Bueno, está bien. Yahvé sigue la lectura y pronto le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Mira, Yahvé estaba orgulloso de tener su siervo Job. Mira las cualidades que Yahvé también. Imagínate si llegamos delante de Dios y Dios ve esas cualidades en nosotros, pues vamos directo al cielo, ¿eh? No pasamos por purgatorio, nada, ¿eh? Ojalá Dios vea esas cualidades también en nosotros. Mira qué va a decir Yahvé. ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¿Has visto mi siervo Job? No hay nadie como él. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Las mismas características que el autor, el geógrafo que escribió el libro de Job, da a Job, ahora pone en la boca de Yahvé. El propio Dios da esas características a Job. Íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínate, tiene todas las cualidades de una persona buenísima, ¿eh? Respondió el Satán a Yahvé. ¿Te crees que Job teme a Dios por nada? ¿Alguien tiene una traducción diferente? ¿La podría leer? Yo creo que tú, Julieta, tu traducción está diferente. El Sí. versículo 9. Ajá, dice, Satán respondió, ¿acaso Job teme a Dios sin interés? Ahí está. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo Satán es aquel que pone en prueba? Dios le dice, ¿ha visto a mi siervo Job? Pues es una persona buenísima, es una persona recta, íntegra, apartada del mal, me respeta a todos los... Y Satán cuestiona y dice, ¿tú crees? ¿Tú crees que Job hace todo eso por nada? Job es íntegro, es temeroso de Dios, es apartado del mal, es bondadoso. ¿Sabes por qué, Yahvé? Porque tú le das todo. Así es muy fácil, ¿no? Job tiene todo. Le has dado la corona de hijos. Les has dado la benevolencia con sus hijas. Le has dado toda la mayor parte de la riqueza del oriente. Pues tiene todo. ¿Y tú crees que no va a ser una buena persona? Pues claro que va a ser una buena persona. Pues tiene todo, todo le va bien, ¿no? Y el versículo 10. Satán sigue. ¿No ves que lo has rodeado de protección? ¿No ves que ha protegido a él? ¿Ha protegido a su familia y a todas sus posesiones? O sea, Satán está echando a la cara de Yahvé diciendo así, pues claro que va a ser todo eso de bueno. Pues tú crees, tú todo lo que le das es el mínimo posible que él tiene que ser bueno contigo. Has bendecido sus actividades, sus rebaños se extienden por todo el país. O sea, su riqueza cada vez más crece, 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 crece. Versículo 11. Alguien lea el versículo 11. Todavía sigue Satán hablando. Alguien nos lea para escucharnos todos. Wendy, Sí. pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás si no te maldice en tu propia cara. Verás que no te maldice en tu propia cara. Te estás diciendo, ¿sabes qué? Pues sí, reconozco. Satán también reconoce, ¿no? Reconozco que Job es un hombre íntegro, es un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero es todo eso porque tú te proteges. Proteges a él, proteges su vida, proteges su familia, proteges sus posesiones, proteges su riqueza. Pero toca en sus posesiones y ha puesto que te va a dejar en la cara. Ya ves cómo Satán es el tentador, es el vigilante, es el espía que va a decir a Yahvé, sí, pues todo le va muy bien, pero toca en él, quita alguna cosa y tú vas a ver dónde va a parar su integridad y dónde va a parar
su temor, dónde va a parar, dónde se va a apartar del mal. Al contrario, si tú lo quitas, él va a cambiar y ahí sí tú vas a conocer el verdadero Job. ¿Qué responde Yahvé? Versículo 12. ¿Alguien? Entonces dijo Yahvé a Satán: Te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé. Sigue, Lidia. Sigue. Un día, Bueno, entonces, hasta ahí vimos que Yahvé dio el permiso. Dijo, bueno, está bien. Vamos, ya que me has echado toda esa la cara de Job, pues lo vamos a poner a prueba. Tócalo. Pero, como dice, a él no lo toques. métete con sus posesiones. Quita sus posesiones, pero a él no le toques. Ahora vamos a ver por qué Satán va a actuar, ¿no? Yahvé dijo eso, Satán salió de la presencia de Yahvé y dijo, bueno, ahora toca a mí, ¿no? Ahora toca a mí a ver si ese Job realmente es una persona buena. Entonces, ¿qué pasa? Un día los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Vino un mensajero y le dijo a Job: Tus bueyes estaban arando y las burras pastando cerca de ellos. De repente aparecieron los sabeos y se los llevaron y a los servidores los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Sigue. Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo: Cayó del cielo fuego de Dios y quemó completamente a las ovejas y sus pastores. Solo escapé yo para anunciártelo. Aún no terminaba de hablar cuando entró un tercero diciendo: Los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre tus camellos, se los llevaron, dieron muerte a espada a tus mozos y solo yo he escapado para anunciártelo. Estaba contando lo sucedido cuando un último lo interrumpió diciendo: Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del mayor de ellos. De repente sopló un fuerte viento del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa. Se derrumbó sobre los jóvenes y han muerto todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Luego se cortó el pelo a rape, se tiró al suelo y echando en tierra empezó a decir: Sí, ahí, hasta ahí. Entonces, ¿ya ves? ¿Qué hace Satán? Satán estaba deseoso de atrapar a Job, de poner a Job una trampa y decir, a ver, ahora quitamos las posesiones, las riquezas y los bienes más preciosos que son los hijos. Quitamos eso de Job y ahora vamos a ver, se va a seguir temeroso, se va a seguir siendo recto, se va a seguir siendo bondadoso. ¿Sí? Y ustedes van a ver que cuántos mensajeros llegaron a hablar con Job. ¿Han tomado atención? ¿Cuántos mensajeros fueron? Porque es uno tras otro, pero ¿cuántos fueron? 4. 4, exactamente. El 4, podemos interpretar por la numerología hebrea, 4 es la letra Dalet en hebreo. Dalet es la 4ª letra del alfabeto y equivale al número 4. Y el número 4 en las Sagradas Escrituras equivale a universalidad. ¿Sí? A universalidad, ¿se acuerdan de los 4 puntos cardinales? O sea, ha perdido todo. Pero también el número 4 en las Sagradas Escrituras significa elevación, pero en el caso de Job no aplicamos la elevación porque no se elevó, al contrario, perdió todo. Pero también el número 4 en las Sagradas Escrituras significa pobreza. Sí, se puede captar esa interpretación por la mentalidad de los hebreos. Entonces, Job, mensajeros. 4, la universalidad. Job, ¿qué pasa con Job? Perdió todo. Pero todo. Perdió todo. Pero también empezó a ser pobre. La pobreza. ¿Sí? ¿Nota la desgracia? La desgracia de nuestro amigo Job. Completa.
la completa desgracia de nuestro amigo Job. Tenía todo, literalmente todo. Yahvé lo fue a elogiar a Satán y Satán le dijo, a ver, quita y ahora tú vas a ver. Ahora lo que invito a ustedes a se poner en el lugar de Job. ¿Qué nosotros habríamos hecho si eso pasara con nosotros? Imagínate. Desesperarse. Desesperar, pero yo creo que inmediatamente ya iba a echarle en la cara de Yahvé las cosas, ¿eh? Yo hablo de mí, no sé Renegar ustedes. de Dios. ¿Cómo? Renegar de Dios. Exactamente. Sí, Alfonso, tu micrófono está apagado. Lo que digo es, cuando nos ponemos en el lugar de Job, es en el sentido de que se acuerden de la teología del tiempo de Job. Si tú eres malo, las cosas te van mal. Si tú eres bueno, las cosas te tienen que ir buenas. Y Job justamente es un hombre íntegro y recto, temeroso y apartado del mal. Y ahora, ¿por qué le está yendo todo mal? No sé si ustedes logran, pero de todo eso que ustedes están compartiendo, al final de las cuentas, el mismo problema de Job. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar por el sufrimiento? Al final de las cuentas, es el mismo cuestionamiento y ustedes probablemente han se cuestionado, ¿por qué me ha pasado eso? ¿No? Y ahora, ¿qué voy a hacer si las cosas se quedan peores? ¿No? Entonces, al final de las cuentas, es el mismo cuestionamiento también del libro de Job. Pero el autor en los 2 primeros capítulos pone como esta fábula para que los lectores, nosotros que estamos leyendo, podamos hacer esa experiencia de nos poner en la figura, en la persona de Job. ¿Sí? ¿Logran a entender esa mi explicación? ¿Sí? Está bien. Entonces, eso pasó con Job. Mande. Perdió su familia, sus hijos, ¿no? Bueno, su mujer se quedó, pero perdió a sus hijos, perdió sus bienes y perdió toda su riqueza, ¿no? Imagina que fueron 4 los mensajeros, ¿no? Y el autor, el geógrafo de la escritura hace cuestión de decir, el otro ni terminó de hablar y llegó el otro. O sea, ni había pasado una tragedia y ya llegó otra tragedia, una tras otra, ¿no? ¿Podemos seguir? Sí. ¿O ya están cansados? No, adelante. Estamos felices. No, está Yo- precioso. Adelante, adelante. Seguimos. El versículo 20. Vamos a ver, después que llegó todas esas tragedias, una tras otra, ¿cuál va a ser la respuesta de Job al principio? ¿Cuál va a ser la respuesta que Job va a dar? Eso es muy importante. Alguien que nos lea del versículo 20 al versículo 22. ¿Para qué dar la luz a un desdichado, la vida a los que tendrán una vida amarga? Desean la muerte que no llega y la buscan más ávidamente que un tesoro. Capítulo 1, 20 al 22. Si quieres, yo lo leo. Capítulo 1, del 20 al 22. ¿Ya lo tiene? Sí. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Luego se cortó el pelo al rape. Se tiró al suelo y echado en tierra empezó a decir: desnudo salí del seno de mi madre. Desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado. Y su nombre sea bendito. En todo esto no pecó Job, ni dijo nada insensato en contra de Dios. Ahí está. Entonces, esta fue la primera respuesta de Job. Delante de todas las tragedias, nuestro amiguito va hasta ser bondadoso. Va hasta tener más paciencia, va a estar tranquilo. Probablemente, pues, tuvo una ayuda allí del Espíritu Santo, ¿no? Y dijo, bueno, Yahvé me lo ha dado y Yahvé lo me ha quitado.
Bendito sea Yahvé, ¿no? Hasta ahí vemos, se acuerdan, no sé si ustedes aquí tienen si tiene ese dicho de la paciencia de Job. Tengo una paciencia Sí, de Job. ¿Tiene aquí? sí, 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 aquí lo- paciencia. Sí. No, es que tengo algunos dicen, no, yo no digo, es que yo tengo una paciencia de Job. Tiene una paciencia de Job. Bueno, vamos a ver la paciencia de Job los dos primeros capítulos, ¿eh? Porque después, los capítulos que vienen, no hay paciencia alguna de Job, ¿eh? Al contrario, pero eso vamos viendo nosotros, ¿sí? Entonces, el versículo 22 del capítulo 1 va a decir, a pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Entonces, vamos a viendo ese drama interesante de Job, ¿no? Uno de los padres de la iglesia, que es Teodoro de Montesuecia, va a decir que el libro de Job es un libro de una tragedia. Tragedia. ¿Por qué? Porque se trata de un personaje que sufre a lo largo de toda la obra, encarnando el problema universal del hombre que sufre. ¿Por qué tenemos que sufrir y por qué hay el mal? ¿Sí? Esas dos cosas. El sufrimiento siempre es un mal. Seguimos con el capítulo 2. Entonces ya vemos que el capítulo 1 estaba Satán y dijo, bueno, es bondadoso, es recto, es apartado del mal, todas las características que dio Yahvé a Satán. Satán dijo, bueno, sí, todo eso es, pero toca en sus posesiones, toca en su riqueza y vas a ver qué te va a pasar. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasó fue. Versículo 22 nos va a decir, a pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Entonces, la trampa que Satán quiso por sobre Job no ha logrado. No ha logrado porque Job no ha caído en la trampa de este vigilante, de este policía, ¿no? Sí podemos decir que es Satán. Pero vamos a leer el versículo, a partir del capítulo 2. ¿Alguien que nos lea el capítulo 2? Otro día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Yahvé, se presentó también con ellos Satán. Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Yahvé dijo a Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección y en vano me has incitado contra él para arruinarlo. Respondió Satán, piel por piel. Todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice en tu propia cara. Yahvé dijo, ahí lo tienes en tus manos, pero respeta su vida. Salió Satán de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga incurable desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse y fue a sentarse en medio de las cenizas. Entonces su esposa le dijo, ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? En todo esto no pecó Job con sus palabras. Maldito el día en que nací. Continúa en el capítulo 3. El versículo 11, 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. El que seguía como ibas. 1, 2, versículo 11. Ajá, termina todo. 3 amigos. A ver. En versículo 11, no lo encuentro. ¿No tiene? No, ahí está. Es tres amigos, ¿no? Sí,
Tres amigos de Los Job. amigos de Job, 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevivido y acudieron después sus respectivos países. Eran Eficaz de Temán, Bilbad de Safut y Sofac de Naamá. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor. Ahí está. Entonces leímos todo el capítulo 1, el capítulo 2. ¿Qué pasa en el capítulo 2? Entonces regresa Sata. Yo creo que nuestra junta pronto se va a acabar, ¿eh? Porque Ay, no. he programado para 2 horas y creo que ya se fue. Entonces, un día en que los hijos de Dios, otra vez, ¿no? Se fueron a presentar delante, presentó también Satán. Y dijo Satán a Yahvé. Y Yahvé dijo a Satán, ¿no? ¿De dónde vienes? De dar vueltas por la tierra y pasearme por él. O sea, estaba ahí vigilando los demás, ¿no? Y otra vez, Yahvé va a decir, ¿te has fijado en mi siervo Job? Yahvé ya sabía que ya lo había fijado, pero otra vez le pregunta, ¿no? ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Mira que las cualidades que Yahvé había dado a Job al principio, en el primero diálogo con Satán, ahora Yahvé otra vez da las mismas cualidades. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Yahvé acrecenta, ¿no? A pesar de todo, porque tiene conciencia de todo lo que pasó, de todas las desgracias, persevera en su integridad y me has tú, diciendo a Satán, ¿no? Me has enviado para que destruya sin motivo. Entonces contesta otra vez Satán, poniendo otra vez la trampa, diciendo, a ver, pie por pie, ¿no? El hombre da por su vida todo lo que tiene. Entonces, para salvar su vida, él va a dar todo, ¿no? Él era rico, tenía muchísimas cosas, tenía el ganado, era el hombre más rico del Oriente. Pero el hombre puede dar toda su riqueza para salvar su vida, ¿no? Como nosotros estamos acostumbrados a decir, mira, mejor tener salud que dinero, ¿no? El dinero no va a comprar tu salud. Bueno, en algunos casos puede ser que sí, pero en la mayoría de los casos, pues te puede tener mucho dinero y dependiendo que tú tengas, ¿no? Entonces, más o menos Satán va a decir lo mismo aquí a Yahvé, va a decir, mira, he tocado sus posesiones, he quitado sus posesiones, pero el hombre da todo su dinero para tener su vida. Y entonces, otra vez, Satán propone a Yahvé para hacer una trampa con Job, diciendo, daña sus huesos, o sea, daña su salud física, ataca su físico, hágalo que se quede enfermo. Ya perdió todo, ya es pobre, ya no tienes mucha cosa, ya perdió todos sus hijos, pues ahora ataca su salud y vas a ver si no te va a maldecir. Ya ves que ese Satán es sático, ¿no? No entiende, lo pone a prueba. Y entonces Yahvé va a decir, está bien, está en tus manos, pero no lo mates, ¿eh? Haga lo que quiera, pero no lo mates. Satán entonces salió de la presencia de Dios, ¿no? Entonces Satán regresa y dice, ahora vas a ver, Job, ¿no? No caíste en la primera trampa, pero ahora vas a caer en la segunda trampa, ¿no? Y dice que él hirió a Job con úlceras malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Algunos estudiosos bíblicos van a decir que Job se quedó leproso, con una lepra, fue como una lepra, ¿no? Esa es la interpretación que se da. Job se sentó en el polvo y cogió un cascote para rascarse con él. Su mujer le dice entonces, ¿aún persiste en tu integridad? Mira que su mujer no tiene paciencia, ¿eh?
aún persiste en tu integridad, maldice a Dios y muérete, desgraciado. La mujer aquí, la mujer de Job, es una figura enigmática porque no tiene nombre y ni sabemos qué ha hecho y cómo ha sufrido con todas las pérdidas, pero probablemente ya no tenía paciencia para nada, ¿no? Porque va a decir, todavía sigues en tu integridad, todavía sigues creyendo en Dios después de todo lo que pasó, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Maldice a Dios, maldice a ese tu Dios y muérete, ¿no? Ya no tiene que estar aquí. Entonces, ella no tolera que Job esté así sin decir nada contra de Dios. Probablemente ella ha dicho muchas cosas contra de Dios. Y ella no tolera que su esposo no diga nada de todo eso que está pasando, ¿no? Y dice claramente que maldiga a Dios. En otras palabras, esta mujer se comporta como Eva. ¿Se acuerdan de Eva tentando a Adán? Porque ella también es una tentación. Porque ella va a decir, pues ahora maldice a Dios. ¿Cómo que puedes seguir en tu integridad? Ya eres pobre, ya no tienes dinero, ya no tienes hijos. Y ahora está leproso. Ahora está enfermo en tu físico. Y todavía sigues creyendo en este Dios. Todavía sigues en tu integridad, ¿no? Y al final, pues su mujer va a aparecer, pero ya no va a tener tanta importancia. Entonces, eso que vemos en los dos primeros capítulos. La prueba que Job es sometido. Primero, la prueba es que le quitan sus bienes, sus riquezas, sus hijos, le quitan todo. El segundo capítulo, otra prueba. Ahora le quita su salud. Pero vemos que Job todavía sigue en su Integridad. en su integridad. Y no peca. No maldice a Dios. Todavía no dice nada a Dios. Y ahora, al final del capítulo 2, vamos a ver que va a llegar 3 amiguitos de Job. Y esos 3 amiguitos van a llegar hasta Job para dar el consuelo a Job. Entonces vamos a ver que ahorita va a llegar los 3 amiguitos de Job para dar el consuelo, ¿no? El hombre ha perdido sus hijos. El hombre ha perdido su riqueza. El hombre ha perdido sus ganados. Ahora el hombre está enfermo en su cuerpo. Se va a morir pronto, pues entonces tenemos que dar un consuelo. Y entonces vamos a verlo con estos consuelos que muchas veces nosotros nos portamos como esos 3 amigos de Job cuando queremos dar consuelo. A veces pensamos que estamos dando un buen consuelo, pero vamos a ver aquí por las Sagradas Escrituras que ni siempre la palabra ayuda mucho. A veces solamente la presencia. A ver, la palabra no. Resulta que no va a ayudar mucho. ¿Sí? Hasta aquí, todo claro. ¿Alguna pregunta con relación a estos 2 capítulos? No, Por la hora ya tenemos que ir cerrando, ¿eh? no. ¿Alguna pregunta con relación a estos 2 capítulos, con relación a alguno de los personajes? ¿Está todo claro? Muy claro, gracias. Alfonso, sí. Satán se puede decir que es una fuerza invisible. Para esta, como decía a ustedes, no hay que identificar ese Satán de aquí de Job con el diablo que conocemos. La doctrina es otra cosa, ¿sí? Ese sería un personaje, como decía ustedes, que sería como un policía. Si quiere lo tomar así como una fuerza invisible, lo puede tomar. Pero sería como un policía, como un vigilante que está viendo las cosas, mira a Job y dice, mira, es íntegro, es recto, es obediente porque tiene todo. No le falta nada. Por eso, pues sí, claro que va, pues si sigue así, pues va a obedecer siempre a Yahvé. Entonces lo pone a prueba y dice a Yahvé, pues quita las cosas y vas a ver quién es el Job. La realidad, quién es realmente el Job. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias.
Lo que tú nos dijiste acerca de cuando alguien tiene una pena, que debemos realmente de acompañarlo en silencio, La desconecto. ¿no? Es parte de la figura de los tres amigos. Llegan y se sientan con él, se rasgan las vestiduras, pero no hablan, nada más lo están acompañando, o sea, le están dando más prestancia en esa forma que si estuvieran ahí, ay, pobrecito de ti, eso no. No, sí, sí, María Elena. Todavía no hablan, ¿eh? Pero ahorita van a empezar a hablar y entonces van a hacer justamente eso. Pobrecito, no, pobrecito de ti, no es que la voluntad de Dios, no sé qué, no sé qué. Y Job entonces va a contestar a la altura y hasta un cierto momento Job va a decir, mira, ustedes tienen que callarse porque No den lata. ustedes no me están ayudando para nada, ¿eh? ¿Sí? Más o menos. Sí, gracias. Y ahí vamos a ver después vamos a ver el papel que va a desempeñar sus amigos en el libro de Job y qué van a hacer. Pero ya no nos alcanza, senão vamos a quedar aquí hasta las 10 de la noche solo para ver los amigos y las respuestas que van dando los amigos. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 2, vamos a ver las pruebas que Job fue sometido, pero las pruebas, y vamos a ver también la paciencia de Job, ¿no? Era lo que decía ustedes. Es la paciencia de Job, tiene que tener paciencia de Job. Los dos primeros capítulos, sí. Aquí está la paciencia de Job. A partir del capítulo 3, entonces vamos a conocer un Job que toma la palabra y va a decir, bueno, a ver, yo siempre fui bueno. ¿Y por qué me está pasando todo eso? ¿Sí? ¿Alguna aportación? No, es admirable su paciencia, es algo que impresiona de Job. Sí. Y bueno, perdón, de los amigos, que en ocasiones uno confunde, crees que con las palabras puedes consolar a una persona y en ocasiones las palabras salen sobrando, lo que se necesita es la compañía de los amigos. Ahora están sus amigos ahí, están con él. Todavía sus amigos no empiezan a hablar, pero cuando vamos a analizar sus amigos, sí, ahí vamos a ver que sí van a hablar mucho y Job también le va a contestar mucho. Y al final del libro de Job, entonces llega Dios y dice, a ver. Y entonces vamos a ver, es una historia muy bonita, es dramática, es con mucho drama, como estamos viendo, pero yo creo que nos puede enseñar muchas cosas. Y aquí podemos hacer, como decía ustedes cuando daba la introducción, aquí podemos nos preguntar como Job, ¿no? Pues tantas personas buenas, ¿por qué les está pasando todo eso en ese tiempo del COVID? Todos estos contagios, estas muertes, probablemente se han muerto muchísimas personas buenas por la cuestión justamente por la cuestión de estar contagiados con el virus. Otros han sufrido mucho, las familias que están sufriendo, pues ahí se plantea todo el problema también del mal. Pero el problema de por qué sufre. Yo creo que ahorita, en este tiempo que estamos pasando de esta pandemia, pues el sufrimiento está muy cerca de nosotros. Bueno, siempre estuvo cerca. Todos nosotros tenemos experiencia de sufrimiento. Y si no tenemos, prendemos los noticieros y ahí vamos a ver tanta gente y tanta violencia también. Pero yo creo que ahora, por la cuestión del virus, por la cuestión de que estamos encerrados, tenemos que tomar más cuidado, todo lo demás, pues yo creo que el sufrimiento está todavía más cerca de nosotros. Y entonces es inevitable que nos preguntemos, pero ¿por qué está pasando todo eso? ¿No? Porque todas esas, entre comillas, muy entre comillas, porque todas esas probaciones, ¿sí? Está pasando todo eso. Y entonces lo que pasa es que muchos de nosotros podemos dar, como decía ustedes, respuestas piadosas. No, ¿sabes qué? Es que es la voluntad de Dios. No, es que, no, pues no sé, es que puede ser algo, un castigo de Dios o alguna cosa del demonio, no sé qué, no sé qué. No podemos dar estas respuestas. Y probablemente ustedes ya han escuchado, ¿no? Yo ya he escuchado hasta que obispos han dicho que es un castigo de Dios que eso está pasando.
Pero cuando agarramos las Sagradas Escrituras, vemos que eso también pasa con los personajes de las Sagradas Escrituras. Y los personajes de las Sagradas Escrituras nos van a dar algunas respuestas. No son respuestas que van a esclarecer todo, pero nos van a dar unas respuestas y nos van a indicar caminos por los cuales podemos caminar de manera tranquila mientras todas estas cosas están pasando en nuestra vida, en nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, yo, Julieta. Los tres amigos de Job, ¿es representación también de la benevolencia? Sí, podríamos decir que sea la representación de la benevolencia, podríamos decir que sí, pero ahí habría que ver cómo que van a ejercer, entre comillas, su benevolencia. ¿Será que vamos, al final de las cuentas, van a ser benevolentes o no? Según ellos, sí, porque se acuerden lo que decía ustedes. Ellos, los amigos de Job, están dentro de esta lógica, de esta teología de que a los buenos las cosas tienen que ir buenas, porque Dios los protege. A los malos las cosas van a ir malas, porque han hecho cosas contra de Dios. ¿Sí? Entonces, al principio sí, los amigos se creen como la benevolencia. Pero entonces Job se va a decir, a ver, ¿qué pasa? Yo no he hecho nada de malo. ¿Sí? Y ahí sí pone ya me adelanto, ahí sí pone sus amigos en una trampa y sus amigos pican ahí la trampa hasta el final del texto, ¿no? Y después al final del texto vamos a ver que Yahvé nos va a hablar también. Pero lo que quiero pedir a ustedes es que esta semana pues mediten estos 2 capítulos que hemos leído. No lean todo el libro de Job, vamos leyendo juntos para ir comprendiendo las cosas juntos, ¿sí? Entonces, el próximo sábado tenemos clase. El próximo sábado, déjame ver aquí. ¿De 4 horas? El 25. Yo creo que sí, voy a adelantar De hecho, casi que no tuvimos clase hoy porque mis maestros del diplomado sí me mandaron muchas cosas. Porque estamos estudiando los Santos Padres, entonces mandaron muchas cosas. Y entonces, pues sí logré adelantar para enviar, porque ya ves que son tareas, tú tienes que enviar cada día muchas cosas, porque al final de la semana ellos hacen pues tu cualificación y todo. Pero yo creo que sí, yo quiero seguir con ustedes para que vamos entrando en el pensamiento de Job, conocer la figura de Job y poder dar una respuesta. Yo no diría una respuesta clara, porque yo creo que delante del sufrimiento, delante de tantas muertes, delante del mal, no hay una respuesta clara, ¿no? Pero hay respuestas razonables, respuestas que pueden llevar a la persona a buscar o a dar un sentido nuevo a todo eso que está pasando, ¿no? Porque si vamos a ver cómo hablaba con ustedes al inicio con relación al mal, San Agustín ha planteado la cuestión del mal y tampoco ha resuelto la cuestión, ha dejado abierta. Muchos otros padres de la iglesia, tenemos creo que hasta encíclica del Papa Juan Pablo II sobre el sufrimiento, pero es lo que digo, no hay una respuesta tal cual de que diga, no, pues te doy esa respuesta y tu sufrimiento se va a arreglar. No, no hay. Pero hay respuestas razonables, respuestas que pueden llevar a la persona a buscar un nuevo sentido, a dar un nuevo sentido, ¿no? Por ejemplo, predicamos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que nos ama. Y claro, Dios nos ama y siempre nos va a amar y hace eso todo el tiempo Dios nos está amando, ¿no? Como nos dicen, cada vez que nuestro corazón late es el sonido de Dios que dice, te quiero, te amo, te quiero, te amo. Pero delante de toda esta maravilla del amor de Dios, de la misericordia, de la bondad de Dios, pues nos ponemos delante, también existe el mal, también existe el sufrimiento, ¿no? Y entonces a veces pues podemos cuestionar y decir, a ver, pero decimos que Dios es Padre, entonces ¿por qué estoy sufriendo tanto, no? Si soy su hijo, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace algo, no?
Era lo que decía el Papa Benedicto cuando se fue a Auschwitz, ahí en uno de los campos de concentración nazista, que mató muchísimos judíos, ¿no? Ahí en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Benedicto XVI visitó este lugar, Benedicto XVI lo único que pudo decir es, delante de todo, delante de todo ese sufrimiento, delante de todo este mal, la única cosa que puede decir es, ¿dónde estaba Dios? Yo creo que son preguntas que siempre vamos a hacer en nuestra vida. Podemos dar un sentido, claro, y como cristianos damos un sentido a todo eso. Pero yo creo que si no hemos hecho esta pregunta todavía, si no hemos hecho, pues alguna vez en nuestra vida vamos a hacer, ¿no? ¿Dónde está Dios? Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, la gran Teresita, ¿no? En su lecho de muerte decía, pues, ¿dónde está Dios? Porque la enfermedad le estaba matando. Y llega a punto de decir, pues ya no sé si existe cielo. Ya no sé. Porque pido que Dios me ayude y a ver, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces, por eso digo a ustedes, vamos a leer las Sagradas Escrituras, vamos a leer el libro de Job, otros libros sapienciales de la sabiduría de Israel, también van a tratar alguna cosa de estos temas, pero Job se dedica a tratar este tema, a tratar el tema del sufrimiento y el tema del mal. ¿Por qué hay eso en el mundo? ¿No? Y entonces, interpretando las Sagradas Escrituras, podemos tomar lecciones y enseñanzas de la Sagrada Escritura que pueden nos ayudar cuando estemos en un momento de sufrimiento o cuando tenga alguien que esté cerca de nosotros en un momento de sufrimiento. ¿Algo que decir? ¿Algo que aportar? No sé cómo no se cortó nuestra junta porque ya pasó. No, pues yo estoy encantada, ¿eh?